Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa interesante porque quiero hablarles acerca de el misticismo que hay alrededor de lo que es Samhain. Ya estamos preparándonos para la fiesta de Samhain o Samhain, Día de Muertos, Halloween. Y de repente en la cultura actual vemos esta festividad más como un folclore, como algo que hemos sin entender bien. Y está lleno de muchísima parafernalia, de muchísimas cosas que nos resuenan a cuento, a historias, pero que no logramos aterrizar del todo. Y quisiera tocar dos o tres ideas para que las reflexionemos y las pensemos, sobre todo para prepararnos para esta festividad, que a mí en particular es una de las festividades que más me llena, porque he entendido como la profundidad que tiene esta ceremonia de Samhain. Samhain es prácticamente lo que es esta entrada a la etapa de oscura de la rueda del año. Es cuando estamos entrando a esta parte donde la Tierra empieza a entrar en invierno, esto en el hemisferio norte, obviamente. Y estos velos entre los mundos empiezan a adelgazarse. Tenemos mayor contacto con la otra parte del mundo, con la parte de los muertos. Y de ahí viene como la primera reflexión acerca de este otro lado. ¿Qué es este otro lado? ¿Sí? Yo creo que no lo podemos entender bien del todo porque pensamos muchas veces en estas conexiones religiosas de que la gente muere y llega al cielo o al infierno, en esta concepción socrática de que tiene que haber como esta parte de el bien o el mal, ¿sí? Sin embargo, para mí, y a lo largo de muchas experiencias que he tenido, porque pues lógicamente muchos de ustedes me dirán si han vivido cosas parecidas, se han tenido muchos contactos con desencarnados, y no desde la parte del miedo, no desde la parte del fantasma, sino que de repente sentimos muy presentes a personas, a familiares que ya han fallecido, sentimos presencias en algún lugar y de alguna manera hemos llegado a contactar con estas personas y no viven una realidad tan diferente a la de nosotros. Yo siempre he tratado de explicar que una de las películas que pinta una realidad más parecida a lo que yo entiendo como esta realidad del otro lado es esta película de Ghost del fantasma del amor, en el cual cuando una persona muere muchas veces no entiende, pero está en otra realidad. No es posible que el cuerpo sea todo lo que tengamos. Tenemos un espíritu y el espíritu tiene que ir a algún lado. Subimos a un plano superior y de repente esta parte de no entender a dónde estamos dirigiéndonos es lo que hace que muchos soportes religiosos y espirituales carezcan de sentido. ¿De qué sirve todo lo que hago si no sé a dónde me dirijo, si no sé a dónde voy a estar? Entonces, yo creo efectivamente en el plano superior, en el plano después de la vida, y hemos tenido contacto con diferentes personas, con familiares, con personas muy cercanas, en las cuales de manera patente hemos podido comprobar que existe esta parte. Pero como son dos dimensiones diferentes, pues nos cuesta trabajo
de alguna manera comprobarlo de una manera fehaciente. Tiene mucho que ver en esta parte espiritual o en esta parte de fe o en esta parte de sensaciones muy etéricas que necesitamos resolver. Cuando tenemos esta parte de realidad, de conexión, de entender el otro lado, entonces este Samhain empieza a cobrar un sentido en el cual sí tenemos en el Día de Muertos, en el Halloween, en el real Halloween, no en esta festividad americana cultural de mercadotecnia, en estas festividades donde hacemos o rendimos culto precisamente a nuestros ancestros, ¿sí? El reconectar con la parte ancestral de nosotros nos permite entender como mucho mi origen para entender hacia dónde voy. Y esto nos permite abarcar un campo muy grande de reflexiones, de aterrizar como realidades, porque de alguna manera, sin esta parte, realmente, para mi gusto, estamos perdidos, ¿sí? Entonces, ciertamente, en los principios, en los albores de la humanidad, ¿sí? Se vivía un animismo, se vivía esta parte de espíritus de la naturaleza y por lo tanto Samhain y todo tiene esta parte de conexión con este mundo espiritual, este mundo del otro lado. Existe como una desviación muy fuerte cultural a que esta temporada de Día de Muertos entonces, tiene que ver con esta parte de muertos, terror, monstruos, empiezan a salir películas como Viernes 13, Freddy Krueger, Pesadilla en la calle del infierno, en fin, todo este tipo de cosas que tiende a explotar la parte oscura o la parte de miedo o la parte de dramática, de adrenalina, que lo único que hace es como desviarnos, alejarnos del verdadero sentido. Sí existe una parte oscura, pero no desde la parte negativa, sino desde la parte de quietud, desde la parte de día y noche, de una parte que tenemos que reflexionar, que estar en casa. Entonces, esta parte de explotar nada más la parte de miedo no es el camino correcto, sino es el buscar, es el entender esta parte de raíces que tenemos, esta parte de entender, buscar, tenemos la oportunidad de contactar con el abuelo, con el bisabuelo, con el tatarabuelo, con esos ancestros lejanos, con esas raíces que tenemos originarias que nos permiten abrirnos o entender más de nuestra propia realidad. Sé que muchas personas no le dan un valor. Yo soy y se acabó, y muchas veces hasta tenemos etapas de la vida donde renegamos de nuestros padres y de hasta de toda nuestra familia, pero es darnos patadas a nosotros mismos, porque nosotros, nuestro cuerpo físicamente, es todo el resumen de ADN de todos nuestros ancestros y consecuentemente energéticamente tenemos una carga de los ancestros que tenemos que aceptar. En algún momento, y acabo de ver por ahí un comentario, porque pasamos el 12 de octubre siempre como una fiesta de la hispanidad, pero ahora lo han ocupado para atacar a la parte española y hacer el día donde la carga de los conquistadores. Somos un pueblo que somos mezcla de estas dos grandes culturas, tres grandes culturas, porque también tenemos que entender la parte de negritud de nuestro pueblo, pero tenemos la parte española, indígena y negra en nuestro pueblo, que son las bases. No podemos dar patadas a la cuna, necesitamos entender nuestra parte europea y no patearla. Hay cosas que pasaron, nosotros sufrimos una conquista, ¿sí? Esta conquista por parte de los españoles. Los españoles sufrieron conquista por parte de los romanos, de los árabes, ¿sí? De los europeos. O sea, sí ha sufrido un pueblo mucho más conquistado en diferentes épocas y nosotros no. De la misma manera,
también tenemos que entender que el pueblo originario mexicano fue también víctima de muchas conquistas entre los mismos pueblos prehispánicos. Y no tenemos como esta parte de separar de es el día en contra de los aztecas o el día de los tlaxcaltecas. Me explico, somos una mezcla, una combinación de muchos antepasados que tenemos que entender, respetar y evolucionar, no quedarnos en los pleitos del pasado, ¿ok? Entonces, reentendamos esta celebración de Samhain, de Samhain, de Halloween, de Día de Muertos, como una oportunidad de reflexionar y ver hacia una parte positiva del futuro y sobre todo de rescate del pasado, ¿sí? Tenemos muchas cosas y por ahí muchas personas querían como datos que les sirvan como para esta celebración, qué hacer. Yo creo que esta parte de formar un altar en nuestras casas es una manera muy dinámica y sobre todo de mucho trabajo de reflexión y trabajo espiritual. Si nosotros ponemos, si existe cantidad de fórmulas, que si tiene que ser de 3 pisos porque es la Sagrada Trinidad, que tiene que ser 7 pisos porque son los pisos del Mictlán, que si tiene que venir velas rojas, velas blancas, velas azules, que se les tiene que poner. Realmente lo importante es que generes tú tu propio ritual y que generes tú tu propia realidad. De nada sirve que pongas las cosas desde como te dice un manual en internet o pongas un tutorial en YouTube de cómo hacer un altar de muertos. Tiene que venir con una conexión importante tuya. No es importante que pongas las estructuras que te dicen que tienes que hacer. Dentro de mi punto de vista, lo importante es que tengamos representados los 4 elementos: fuego, agua, tierra, aire. De alguna manera, todo esto nos va a conjuntar el espíritu y tener puntos de reflexión de todas las personas que son nuestros antepasados. Poner fotografías del padre, de la madre, de los abuelos, de los bisabuelos, de todo este linaje que tú puedas poner y poner ciertos elementos que sean característicos o vinculantes a este linaje. Sí hay muchas cosas que, por ejemplo, es atractivo. Si yo pongo esta ofrenda de alimentos, está bien, es correcto, pero tampoco estamos en una época donde podamos desperdiciar. Entonces, el poner simbólicamente elementos atractivos, sí, que sean vinculantes energéticamente, creo que tiene más valor, ¿sí? Las velas, el incienso, todo este papel picado, toda esta parte de folclore puede ser incluido, pero no debe de ser lo esencial. Lo esencial tiene que ser como esta parte atractiva de darle sentido, ¿sí?, a lo que es mi altar, mi vinculación espiritual para con mis ancestros. Eso tiene que ser, y sobre todo el altar tendría que tener elementos que me recuerden, ¿sí?, a estos familiares, ¿sí? Sí es cierto que la parte gastronómica nos vincula en todas las festividades, y si ustedes se dan cuenta, a partir de lo que es septiembre hasta lo que es abril, tenemos muchas festividades que tienen que ver con gastronomía. ¿Por qué? Porque era la época fría donde los alimentos forjaban o se le ponía más atención. No tenemos platillos típicos de primavera o típicos de Beltane, ¿sí?, tanto como en la época oscura. ¿Por qué? Porque es como la temporada de más estar en casa. Entonces, por eso tiene que ver, o por lo menos esa es mi reflexión. Punto importante: hay elementos que se han desvirtuado, pero sí tienen una razón de ser, como por ejemplo la calabaza, ¿sí? Hay historias que se inventaron, se generaron como un llenar un espacio que faltaba, que es el famoso Jack-o'-lantern, pero que realmente es una historia americana de los primeros colonizadores
sí, pero que realmente no nos está explicando el origen de estas calabazas con estas caras, sí. Más bien tiene un origen celta, que es el dios Bran. El dios Bran era precisamente Bran el bendito, se le llamaba, era el cuidador de todos los pueblos celtas cuando precisamente en esta noche, cuando los velos se hacen más delgados, pues sí, se adelgazaba estos velos y salían todos los muertos de sus tumbas, pero se pensaba que no nada más salían la parte de mis ancestros, sino salían otras personas, y no era esta idea de que salían los muertos y querían devorar tu cerebro, no, sino que en este vínculo ligero de los dos mundos, estos antepasados, estos ancestros buscando esta conexión, podrían llegar y contactar contigo gente que no tenía realmente una conexión y de alguna manera robar un poco de tu energía o entretenerte o colgarse de esta luz donde querían conectar. Entonces tampoco era lo conveniente. Entonces Bran el bendito era el que defendía a estos pueblos al ser cada día más, porque Bran era un dios muy presente ante los pueblos, pero les pedía a ellos, porque se decía que Bran tenía una cara, era un gigante, y sus ojos parecían iluminados, parecían que salía luz de sus ojos, ¿sí? Y él espantaba a estos muertos, espantaba los espantos. Y, al tratar de tener una representación patente de Bran, cada pueblo tallaba un nabo. En Inglaterra había nabos, si en Europa había nabos, no había calabaza. La calabaza es un cultivo básicamente de América. Al llegar los primeros colonizadores y no tener nabos, ocupan las calabazas, ¿sí? De ahí viene el tratar de justificar esta parte de Jack O'Lantern. Pero la idea es que esta cara que normalmente de repente ponen las calabazas con caras bonitas o simpáticas, pero la idea es que fuera una cara como terrorífica, porque se le iba a poner una candela, una vela dentro, para que los espectros pensaran que era la cabeza de Bran y se fueran, ¿sí? Eh, este era como el principio. Y la gente piensa que esta calabaza de Halloween es como muy una idea o una parte, una historia cultural muy, muy falsa. Sin embargo, Bran el bendito dice que cuando él muera, tenían que cortar las partes de su cuerpo y enterrarlas en diferentes lugares de todo lo que era la Gran Bretaña, siendo su cabeza enterrada abajo de lo que era la colina blanca de Londres, donde ahora está construido la Torre de Londres, y se dice que la cabeza de Bran está enterrada abajo de la torre, viendo hacia Francia, hacia lo que es Francia, porque era de donde venían las invasiones para los ingleses. Y decía Bran, o la promesa de Bran es que mientras él estuviera viendo, cuidando esa parte, siempre iba a prevalecer los pueblos de la Bretaña. Hasta la fecha se dice que en la Torre de Londres están los cuervos en la torre, que son el espíritu de Bran, ¿sí? De hecho, hay cuidadores específicos de los cuervos, porque dice que mientras existan los cuervos en la Torre de Londres, existirá la monarquía inglesa, ¿sí? Es una historia que viene mucho del folclore, pero viene mucho de esta parte de animismo pagano de la época de hierro de estos pueblos celtas. Entonces es muy importante, o sea, sí tiene una raíz muy importante. Como tiene mucha importancia palabras que han sido comercializadas y han sido derivadas, y es más, hasta en la actualidad, ahorita, hoy por hoy, hay una película que está causando un revuelo porque después de 29 años vuelve la continuación, que se llama Abracadabra.
¿sí? O Hocus Pocus, ¿sí? Con Bette Midler, que tiene mucha coincidencia y tiene cosas que no están mal, es bonito, es un folclore infantil, pero que la palabra per se ha perdido como la importancia, porque la palabra abracadabra tiene muchos significados. Es una palabra cabalística a la cual se le atribuían propiedades mágicas. Bueno, de hecho, estaba como una palabra de curación, ¿sí? Era una palabra que se decía tenía como esta parte de, 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 de sanación. Era una palabra que en el juego de las letras se escribía abracadabra y después se le iba quitando una letra hasta formar un triángulo, que era uno de los amuletos más importantes que se decía. Hay mucha confusión en cuanto al significado. Lo más cercano es que dice que viene del arameo, abracadabra, que significa creeré como diré, ¿sí? O crearé como diré, ¿sí? También tiene otros simbolismos. Quiere decir protección, quiere decir muchas, abracadabra, tenía como poderes curativos, tenía como este uso de poderes tribales antiguos que profesaban esta palabra como una palabra que abría portales, ¿sí? Y que escrito en algún tipo de metal o madera se generaba un amuleto sumamente poderoso. Entonces, sí, abracadabra es una palabra que se ha ocupado continuamente en películas, en Harry Potter, en fin, se ha hecho como de muchas maneras, dándole ya como una... um, eh, eh, ya es como de cuento de habras, el abracadabra. Sin embargo, precisamente en la noche de Samhain donde se canta alrededor de la fogata el abracadabra abra, que es como un abrir un portal entre los mundos y generar una sanación. Sí es muy importante, sí, de hecho es la fecha donde se ocupa este ritual con las escobas alrededor de la fogata y se hace como esta danza circular entre todos, uniendo y enlazando las escobas para poder generar precisamente un gran poder sanador en todas las personas, ¿sí? Abracadabra o hocus pocus son de estas palabras que tienen un misticismo muy importante, que tiene esta parte interesantes y que se encuentran y tienen etimologías y tienen raíces literarias importantes, como por ejemplo en el siglo II, en el libro que se llamaba el libro de la sanación, escrito por un médico romano, Seremus Semonicus, ¿sí? Se decía que era la manera de asociar esta parte de medicina con la parte de magia, con la parte ritualística que se tenía, ¿sí? Entonces, hay muchas partes, les vuelvo a decir, esta parte de abracadabra significaba iré creando conforme hable, o yo creo cuando hablo, o algunas personas dicen que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en fin, o sea, hay como diferentes conjeturas acerca de lo que significa esta palabra, pero de alguna manera sí tiene como esta parte de entender que no es como en la actualidad, donde tenemos como mucha ciencia. En aquel entonces, estas palabras tenían un poder interesante de apertura, de sanación, ¿sí? Y pues se ha perdido, se ocupó en muchos, hay vestigios literarios donde dice que un ministro puritano, Incres Mater, lo
ocupó la palabra durante la Gran Peste de Londres, ¿sí? Aleister Crowley también decía que tenía esta palabra, poseía una gran verdad, ¿no? En forma de abracadabra, ¿sí? Entonces es esta parte de conjuros, de formas, de parafernalia que existe alrededor de esta fiesta, pero que vuelvo a repetir, de repente nos perdemos mucho en esta parte de simbolismos, significados, en esta parte de ponerle demasiado adorno a una festividad que básicamente lo que busca es que tú tengas una conexión con el mundo de los muertos, con el mundo de tus ancestros y sobre todo esta parte de sanación. En esta parte de sanación que también quiero aclarar, de repente pensamos que la sanación es como esta parte de, me duele el dedo, me duele la cabeza, me duele el hígado, entonces voy a sanarme. Mm, No es ese tipo de sanación, es el sanar el linaje, es el sanar esta parte energética que de repente venimos cargando. Hagamos una reflexión profunda. Entiende o piensa ahorita en los malestares que aquejan directamente a tu familia, ¿sí? De repente tenemos que hay familias que durante los abuelos y todo eso padecen del estómago o una larga línea de enfermedades del corazón o de obesidad o de algún tipo de enfermedad que aqueja directamente a tu línea familiar, ¿sí? Si entendemos que la enfermedad, o por lo menos así yo lo concibo, la enfermedad es el desequilibrio de la salud, ¿sí? Entonces podemos entender que por ahí podemos traer un desequilibrio energético desde ancestros, ¿sí? Es que es de herencia, es hereditario, sí, entiendo que existe una gran carga, pero entiendo de dónde viene, pero no el por qué viene, ¿sí? Y podemos entender que energéticamente podemos sanar y curar, no nada más a mi descendencia. Si yo de repente rompo esas estructuras de carencia, de enfermedad que viene cargando mi línea familiar, ¿sí? Mi línea de ancestros, ¿sí? Yo puedo romper esa línea de enfermedad y hacer que mi descendencia se libre de esa carga de diabetes, de enfermedades coronarias, de todo eso. Pero al mismo tiempo estoy sanando energéticamente a mis ancestros. Entonces, sí, Samhain es una gran oportunidad, no nada más para festejar tradicionalmente y poner calaveritas de azúcar y hacer lo que me dicen en televisión. No, realmente es una fiesta de mucho trabajo, de un trabajo muy intenso, de una reflexión muy intensa. Es considerado como el año nuevo de los brujos, ¿sí? Es el inicio realmente de nuestra rueda, ¿sí? Y estamos generando desde este cero, desde esta obscuridad, desde este empiezo, ¿sí? Empezamos a meternos, a involucrarnos directamente en la parte natural. Por eso mismo también había esta parte, o por lo menos así lo considero yo, porque la palabra abracadabra venía acompañada de otra frase que decía abracadabra, patas de cabra. Y esta patas de cabra de repente lo veían como demoníaco, ¿sí? Las patas, las cabras, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, pues precisamente tenemos que pensar que Cernunnos, el dios natural, el dios primigenio, precisamente tenía patas de cabra. Entonces, de alguna manera, es estancar, es ponerle base a el abracadabra, como que va a aparecer una sanación enraizado en lo que son los orígenes de nuestro linaje. Entonces, creo que es interesante el poder reflexionar acerca de qué voy a hacer en esta temporada. Primera, o recomendaciones que podemos hacer. Pon tu altar, sí,
sí es muy recomendable poner el altar con estas partes vinculantes. Puedes hacerlo tradicional, no te digo que rompas con la tradición, lo que te pido es que entiendas la tradición, que entiendas que los altares de muerto que ponemos en México de Día de Muertos viene de una cultura mestiza, de una cultura de la colonia, no son propiamente los templos o los altares indígenas, ¿sí? No son estos templos del Mictlán, son estos templos criollos, estos templos mestizos que está lleno de cierta riqueza, ¿sí? Española como riqueza indígena, ¿sí? Y lo podemos seguir haciendo porque orgullosamente somos mestizos, orgullosamente tenemos estas bases de estas dos grandes culturas, vuelvo a repetir, incluyo también la negritud, ¿sí? Y que nos pueda catapultar, ¿sí? A un mejor entendimiento de lo que son nuestras raíces y poder sanar nuestro linaje, ¿sí? El trabajo espiritual que se hace durante Samhain es hacer las paces con nuestros ancestros, liberar todas las cargas energéticas, es el contactar con nuestros seres queridos. También esta pandemia dejó mucha gente en el camino, mucha gente se nos adelantó, ¿sí? Y podemos hacer precisamente esta parte vinculatoria energética para ayudarnos, ¿sí? Creo que mucho del trabajo que hacemos es un trabajo de proceso de sanación. Yo siempre he sentido que Samhain es una festividad de sanación, de encarnación, de contacto con el otro mundo, contacto con la parte desencarnada, contacto con nuestros ancestros, pero que lejos de simplemente rendirles un culto, necesitamos brindarles una sanación a ellos, porque mientras tenga un linaje más sano, tendré yo una descendencia más sana. Entonces, bueno, a trabajar con eso, a trabajar ese día, poniendo y haciendo trabajo de sanación energética, ¿sí? Y esto, pues muchas veces todavía tenemos la oportunidad de contactar, de tener cerca a algún familiar, a un abuelo, a una abuela, a la misma madre y que nos platique, ¿sí? El simple hecho de recordar, de escribir, de tener en cuenta de dónde venían los abuelos, cuál es ese vínculo, qué hacían, esta parte de recordarlos, y aquí hago como esta mención de la palabra recordar, porque la palabra recordar viene de recordis, de regresar al corazón, volver a sentir. ¿Sí? Entonces, el recordar, el volver a tener en cuenta estos grandes momentos o el recuperar del olvido a nuestros ancestros nos hace sanar estos vínculos. Entonces, preparemos esta ceremonia, no nada más es poner físicamente el altar, sino poner la disposición de generar este vínculo hermoso con nuestros ancestros, es esta parte de eh, entender si de repente algo me llama la atención de la parafernalia, entender, buscar por qué me está llamando la atención. Hay que poner incienso, copal, mirra, incienso lágrima, hay que poner velas, hay que poner agua, hay que poner sal, hay que hacer muchas tradiciones, pero pregunta a tus ancestros, pregunta a tus abuelos, pregunta a la gente que puedas tener cerca, pregúntale a la gente grande cómo festejaban y por qué festejaban, ¿sí? No des estos portazos tan de repente se me hacen absurdos de decir Halloween, no, porque Halloween es gringo, Halloween es celta. Sí hemos estado como comercializando mucho con las tradiciones. De hecho, platicaba hace unos días con varias personas que para mí esto de que desde septiembre ya vendieran pan de muertos se me hace como lo peor, porque precisamente el hecho es esperar la temporada para poder saborear este pan, porque es cuando es especial, ¿sí? O sea, el esperar para que tenga yo este alimento,
sí, el pan de muerto, tiene que ser exclusivamente en la temporada. Si yo alargo estas temporadas, pierde la razón de ser especial, ¿sí? Si yo pudiera, eh, eh, si yo le quito lo especial, entonces pues es igual poner un pan de muerto que poner una concha, ¿sí? O sea, no tiene. Y el pan de muerto también se me hace una falta de respeto cuando de repente los abren, los llenan de chantilly, de mermelada y todo eso, porque es un pan tradicional, ¿sí? Es que sabe más sabroso, es que todo eso, bueno, pues será lo que quieran, ¿no? Pero no le digas pan de muerto, ¿sí? Es como si hicieras, unas enchiladas con caviar o prepararas unos tacos de pollo con faisán. O sea, es elaborar demasiado y perder como la originalidad, perder la raíz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que entender las raíces sin transgredir la posterior utilización de estas tradiciones. Entonces, yo los invito mucho a que reflexionen mucho, a que trabajen en su altar de muertos, no hasta el día de Halloween, ¿sí? No hasta esa fecha, ¿sí? Sino desde una semana, desde ya, desde después de ver este programa, te pongas a reflexionar acerca de cómo voy a celebrar mi Día de Muertos, cómo voy a celebrar mi Samhain, cómo voy a celebrar mi Samhain, cómo voy a celebrar mi día especial de ancestros, para que llegado el día, estos días que todo el mundo se pelea si es el 30, el 1, el 2 de noviembre, es esta temporada, ¿sí? Festéjalo como quieras, pero festeja el que tienes un linaje hermoso, tienes unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos y una línea eh, importante, tan importante como estás tú aquí en este mundo con nosotros ahorita compartiendo. Espero que les haya gustado, espero que los haya hecho reflexionar, aunque sea brevemente, que tengan un poquito de idea acerca de cómo festejar Samhain. Si tienen algunas ideas diferentes y todo, por favor, coméntenla, pónganlo, escríbanos y todo mundo ya sabe, están invitados a la celebración que haremos de Samhain en Hermandad, la Hermandad de Paganos en México. Nos vamos a reunir el día 29 de octubre a las 11 de la noche a celebrar vía Zoom, ¿sí? Por esta ocasión lo haremos abierto para todas las personas que quieran participar. Me escriben por favor aquí en Wicca Radio México, ya sea por Facebook o por YouTube, y me ponen ahí que quieren participar. Yo los pongo en un grupo especial, me dan sus datos, ¿sí? Me pongo en contacto y yo les hago llegar la liga de Zoom para ese día, para que puedan participar con nosotros. No necesitamos que seas o tengas una escuela o seas, quiero nada más la intención de que quieran celebrar con nosotros. Con todo el respeto, habremos muchas tradiciones paganas juntos, desde Wicca Celta Ferry, tendremos sacerdotisa Décate, tendremos gente Asatru, tendremos gente pagana, tendremos gente celta, tendremos gente estrega, tendremos tradicionalistas, tendremos, en fin, somos una hermandad pagana que lo que nos interesa es compartir como hermanos, ¿sí?, estas tradiciones y vivir y aprender, ¿sí? Invitados todos a esta celebración, 29 de octubre, 11 de la noche, gran ceremonia vía Zoom de Samhain, ¿sí? Para todas las personas que quieran, y nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos, se los agradezco, que tengan bonita semana.